Bueno, bienvenidos a la reunión número 79 ya de la comunidad, la séptima reunión de lectura de la obra de Siddhartha. Bueno, estamos contentos porque ya nos acercamos a la parte final del libro, estamos a dos capítulos, dos y medio de terminar, y nos encontramos en un momento álgido de la historia de Siddhartha. No nos olvidemos que Siddhartha estaba con Kamala, ¿no? En la ciudad, estaba ubicado justamente en una posición de rico, había logrado a través del comercio mucha acumulación de bienes y esa acumulación de bienes era con un objetivo claro, que fue la de conquistar el corazón de Kamala. Y Kamala quedó muy enamorada de Siddhartha. Es más, no nos olvidemos que Kamala llegó a reconocer que Siddhartha fue uno de los mejores amantes que tuvo. Eso lo menciona ella, justamente. Tal es así que llega un punto en la vida de Siddhartha que se dedica mucho al juego, a la bebida, a los placeres, pero sobre todo al juego, ¿no? Y siente en él, en medio de este juego de pérdida y ganancia, cómo el sinsentido de la vida aparece. Todo lo que comienza a vivir se les hace como superficial y necesita él volver a reencontrarse, siente que se ha perdido. Tal es la radicalidad de Siddhartha y la desesperación, y nosotros podríamos, y lo habíamos hecho en las salas, de asociar esa sensación de sinsentido, de falta de vitalidad, de adormecimiento con una depresión, por ejemplo, o de manera o de términos más amplios, una crisis. Crisis que, como sabemos en griego, tiene el sinónimo de crecimiento. Entonces, Siddhartha vive una crisis existencial profunda, un sinsentido. Recordemos que toda crisis depresiva, sobre todo depresiva, a veces parte justamente de la pérdida del sentido. Los ideales de vida, las fuerzas, las motivaciones se debilitan y se caen. Pero bueno, eso puede ser una oportunidad o para salir adelante con más vigor o realmente para tener una cuestión de destrucción autotélica, ¿no? Eh, entonces, estas dos situaciones se dan en Siddhartha, sobre todo la situación de sufrimiento, de sinsentido. Abandona la ciudad, llega a las afueras, no se despide de Kamala, sin embargo, Kamala guarda en su vientre un hijo de Siddhartha, Siddhartha le deja embarazada a Kamala, y Siddhartha está a punto de suicidarse, de cometer un acto autolítico. No nos olvidemos que lisis, lítico, viene de lisis, que es destrucción. Auto es destruirse a uno mismo, ¿no? Que por lo general ahora se podría llamar suicidio. Entonces, estos intentos autolíticos de Siddhartha responden justamente a la pérdida del sentido. No sabe ya quién es, se ha desestructurado por completo. Y en esa desestructuración, en esa pérdida por completo, logra escuchar el sonido de la vida. Llega a rescatarle el Om, el famoso sonido por la vocal O y la consonante M, ¿no? Om. Esta unión de palabras que genera una vibración en nosotros y que el sonido nos podría conectar con nuestro propio ser. Y yo les recomendaba, hagan el ejercicio, ¿no? Una noche o en la mañana, solo repitan ese mantra, Om, a ver qué sienten, ¿no? Dejen pasar un ratito y vuelvan a repetirlo. Bueno, Siddhartha escucha el Om, pero no solo lo pronuncia, sino que sueña con el Om. ¿Sí? Lo mira, lo siente, lo palpa, y eso hace o impide que se suicide. Y justo con este evento, junto con este momento importante en la vida de Siddhartha, donde siente que vuelve otra vez a empezar desde cero, aparece Govinda, su amigo, ¿no? Este encuentro con Govinda, su primer encuentro después de la separación. Recordemos que ellos se separan cuando Govinda encuentra al Gotama, al Buda. Govinda decide quedarse bajo su doctrina y Siddhartha no, decide ir a la ciudad y tiene este despertar interior. Entonces, al encontrarse nuevamente aquí sucede un evento muy interesante porque Siddhartha lo ve a Govinda ya como monje budista, una túnica amarilla, completamente rapado el Govinda, tal cual siempre ha sido, pero bueno, simplemente cambiado en las formas. En el fondo parecía el mismo. Siddhartha lo reconoce, mas Govinda no reconoce al amigo. Es muy difícil. A veces nosotros habíamos dicho que tenemos la idea de que las personas no cambian, ¿no? Y eso es peligroso, pensar que la gente no cambia, que tiene que mantenerse fija. Siddhartha ve que Govinda parece que no ha cambiado mucho, pero Siddhartha sí. Por Siddhartha ha pasado mucho río, mucha agua
se ha movido en el interior de Siddhartha. Se encuentran, Siddhartha le llama por su nombre a Govinda, Govinda dice que le ha ayudado, es más, le ha cuidado Govinda a Siddhartha, le salva en cierto sentido la vida. Y este encuentro de Govinda y Siddhartha para Govinda es muy decidor porque le pregunta a Govinda y dice, oye, Siddhartha, tú estás con traje de rico y eso como así, si tú eres un samana, ¿no? Todo dedicado al ascetismo. Y bueno, Siddhartha también no sabe cómo explicarlo, dice simplemente que sí, que él está con traje de mercader como le ve, que ha pasado por muchas cosas, pero que ahorita ya no es rico, ¿no? Que ha perdido todo. Govinda lo ayuda y continúa su camino y Siddhartha se queda ahí en el bosque, ¿no? No trasciende a más este encuentro entre Govinda y Siddhartha. Sin embargo, Siddhartha, recordemos que siente que ha vuelto a comenzar de cero. Otra vez no sabe quién es. Nuevamente está como un niño. Nuevamente no es samana, ya no es mercader, ya no tiene plata. No es un Buda, no es nada. Está en completo vacío ahorita, Siddhartha, ¿no? Es interesante porque en esta situación en la que vive Siddhartha se da cuenta realmente que no ha avanzado nada, dice él. Pero eso es peligroso pensar porque los avances en el interior, luego se da cuenta de Siddhartha, son circulares, ¿no? No son lineales. Entonces, en una espiral, recuerden, siempre podemos llegar aparentemente al mismo punto del de arriba, más abajo está en la misma dimensión, pero ya no desde una misma posición, ya ha corrido un poquito de agua, ¿no? Y hemos bajado un poco de la espiral. Entonces, no es lo mismo. Y Siddhartha se consuela viendo el río, ¿no? Como el río también baja su cauce y comienza a tener una especie de compenetración con el río. Tal es el caso que decide ir nuevamente con su amigo Vasudeva, el antiguo barquero que le vio y le hizo cruzar. Imagínense qué simbólico, ¿no? Vasudeva le hace cruzar a la ciudad y ahora le vuelve a cruzar a la otra parte del río, ¿no? A su casa, a su vivienda. Entonces, Vasudeva es como un tránsito, parecería en la vida de Siddhartha, y el agua como un fin, más o menos, ¿no? Siempre el agua está en los grandes cambios. Cuando Siddhartha pasa a mercader, está el agua. Ahora que termina su etapa de mercader y pasa al río, está en agua. Parecería que el agua es un signo no solamente de cambio, también de purificación, ¿no? Es muy simbólico. Bueno, se encuentra con Vasudeva conversa, le hace acuerdo a Vasudeva de quién es, de que le había conocido hace tiempo, y en ese encuentro entre Vasudeva y Siddhartha, Siddhartha le cuenta toda su vida. Vasudeva escucha atentamente, con mucha atención, ¿no? Es este amigo que tiene la capacidad de escuchar realmente, de oír, ¿no? Siddhartha se queda asombrado. Uno siente cuando alguien está oyendo. Cuando alguien no le escucha, también uno da cuenta. Cuando ya lo que uno le conversa a la gente no presta atención. No, Siddhartha se da cuenta que Vasudeva le tiene total atención. Y le pregunta, ¿de dónde has aprendido a escuchar? Y Vasudeva le dice del río. El río me ha enseñado, ¿no? Siddhartha quiere aprender a escuchar y por lo tanto tiene que aprender del río, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, para este, cerrar y esta parte y seguir con la lectura, nada más leerles, estábamos nosotros leyendo el comentario de Paul Ricard Ávila y dentro de este mismo comentario solo quisiera leerles una carilla de la referencia que hace sobre el Om. Con esto podemos cerrar muy bien esto que les acabo de contar. El Om escucha al río y el río al Om. Así se titula la parte del análisis que hace de este momento. Rápidamente se los leo. Comienza citando a Pan Nalim, un samsara, justamente, y una frase que me parece muy interesante que dice, How can one prevent a drop of water from ever drying up? ¿Cómo lograr que no se seque una gota de agua? Esto pregunta este samsara. ¿Cómo hacer que no se seque una gota de agua? Es imposible, ¿no? Su esencia es ser agua. ¿Cómo hacer para quitarnos la humanidad a nosotros? Es imposible, nuestra esencia es ser seres humanos. ¿Cómo deshumanizarnos? Imposible prácticamente. Con el alma contaminada de la enfermedad de los poderosos, dice, Siddhartha practicó el agradable juego para niños de uno o infinitos giros, pero siempre y para siempre, consciente de la necesidad de parar el orden de las cosas y encontrar una salida definitiva, como lograr antes su homónimos búdico, Siddhartha llega a observar el mundo que lo ha absorbido. Inmerso ahora en él se tiene, se reconoce en el torbellino del samsara y ya no hay posibilidad de reencuentro con el Buda. Su decisión ya ha determinado un camino autónomo junto con sus riesgos, mientras que Gotama ha abandonado ya del todo los giros del juego. Extremada la situación, Siddhartha parte de nuevo del mundo encontrado.
Su experimento ha sido costoso y la silueta del mundo que preveía antes es hoy palpable en su propia carne y vejez, la sensación de un pájaro que muere dentro de su pecho. Kamala que acepta su partida y cierra las puertas a los demás hombres, el hijo de ambos en su vientre. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Es entonces cuando frente al río se encuentran de nuevo las dos figuras contrastadas. Frente al río nuevamente, el Siddhartha Gautama, el Buda histórico, antes de su iluminación, sin embargo, dice que este Buda estuvo en el ascetismo extremo, ayunando y meditando en desmedida. Cuando su cuerpo se encontraba muy debilitado y fue a bañarse y refrescarse al río, cayó en él hasta casi ahogarse por falta de fuerzas. El Buda histórico casi se ahoga frente al río, ¿no? Ya desmayado, practicando ascetismo extremo, no logra sostenerse y ¡pac! Se cae y se está ahogando, pues, ¿no? Y justo en ese momento una mujer le ayuda a levantarse y le ofrece una taza de arroz, que a pesar de su voto de ayuno, estamos hablando del Buda histórico, ¿no? Aceptó debido al debilitamiento total en que estaba. Y gracias a esa comida y debido a la amenaza de casi fallecer en el río, el Buda se retiró a meditar sobre el camino medio bajo el árbol donde horas más tarde será iluminado. Cuando ya el Buda histórico no jala más, se da cuenta que si es que sigue con ese camino ascetismo extremo le va a terminar matando. Entonces se va a meditar bajo el árbol, el famoso árbol de la iluminación, para ver cuál será el camino medio a seguir. Y ahí se ilumina. Entonces, vamos viendo los paralelismos, ¿no? Este encuentro en el río casi lo mata y también le lleva a la iluminación. Ahora veamos con Siddhartha, de la historia de Gese. Entre tanto, en la historia de Gese, Siddhartha, junto al río, meditando a su vez, cae desde el otro extremo del ascetismo en la desesperación absoluta en que la vida mundana lo ha dejado. El río le aparece también como un límite y un llamado, como una iluminación también el río, ¿no? Om, la voz ancestral que viaja de hombre a hombre por la voz del espíritu y vibración que encarna, es el llamado a Siddhartha. El personaje se detiene, duerme y reencuentra a su amigo. Decide entonces iniciar de nuevo y no tomar al río como obstáculo ni medio, sino como fin y posada. Al punto de ser ahogado por la experiencia abrumadora del mundo, gana su inocencia a través del reconocimiento de la caída y con ella la transparencia de las cosas desde cero. Algo similar a lo que he vivido antes, cuando al despedirse del iluminado fue a conocer al yo y al mundo, pero a la vez diametralmente opuesto, ya que para entonces la inocencia era ingenua y carecía de toda experiencia previa. Ahora, desde abajo y desde la vejez, la niñez frente a cualquier estado se hace una inocencia madura. Es decir, esta niñez que narra no es la misma que la de ser niño, sino ya tiene un grado de madurez distinto. Como digo, es una bajada distinta. Bien, bueno, estamos entonces en este encuentro, vamos a continuar con la lectura. Espero que esto sirva un poquito para ver estos paralelismos, ¿no? Creo que siempre ayuda un poco. Bien. Estamos entonces en esta parte aquí. Siddhartha se quedó con el barquero y aprendió a manejar la barca. Y si no tenía trabajo con la barca, ayudaba a Vasudeva en el campo de arroz, recogía la madera, cosechaba los frutos del bananero, aprendió a construir un remo y a reparar la embarcación y a trenzar cestos. Estaba alegre por todo lo que aprendía y los días y los meses pasaban con rapidez. Recordemos que se quedó a vivir con Vasudeva. Pero más de lo que podía enseñarle Vasudeva le instruía el río. De él aprendía continuamente. Y ahora sí podemos continuar. Entonces, vamos ahí. No sé si, joven, ¿nos podrías ayudar, por favor, con la lectura? Por supuesto. Sobre todo le enseñó a escuchar, a atender con el corazón tranquilo, con el alma serena y abierta, sin pasión, sin deseo, sin juicio ni opinión. Le gustaba vivir al lado de Vasudeva y a veces cambiaba unas palabras, pocas, pero bien pensadas. Vasudeva no era amigo de palabras, pocas veces lograba hacerle hablar. ¿También has aprendido tú? Le preguntó una vez. ¿Has aprendido del río el secreto de que no existe el tiempo? El rostro de Vasudeva se iluminó con una radiante sonrisa. Sí, Siddhartha contestó. ¿Quieres decir esto? ¿Que el río está en todas partes a la vez? ¿En su frente y en la desembocadura? ¿En la cascada? ¿En la balsa? ¿En la catarata? ¿En el mar? ¿En la montaña? ¿En todas partes a la vez? ¿Y que para él solo existe el presente y desconoce la sombra del futuro? Eso es, repuso Siddhartha. Y cuando lo conocí,
descubrí mi vida, que también era un niño, y el niño Siddhartha, el hombre Siddhartha, el viejo Siddhartha, solo estaban separados por sombras, por nada real. Y tampoco los nacimientos anteriores de Siddhartha eran pasado, ni su muerte, y su renacimiento al Brahma han sido futuro. Nada fue ni será, todo es, todo tiene esencia y presente. Siddhartha hablaba encantado. La inspiración le había producido una profunda felicidad, mas ¿no era tiempo todo el sufrimiento? ¿No era todo el temor y tortura el tiempo? ¿No se superaba y alejaba todo lo difícil y hostil en el mundo si se superaba el tiempo, si se lo anulaba? Había hablado gozoso, pero Vasudeva le sonrió con el rostro iluminado e hizo un gesto de afirmación. En silencio pasó su mano por el hombro de Siddhartha y regresó a su trabajo. Y otra vez, cuando en la estación de las lluvias el río crecía y el rugido aumentaba poderoso, manifestó Siddhartha. ¿Verdad, amigo, que el río tiene muchas, muchísimas voces? No posee la voz de un rey, de un guerrero, la de un toro y la de un pájaro nocturno, la de una pantera y la de un hombre que suspira, y otras voces más. Así es, declaró Vasudeva. Todas las voces de la creación están en el río. ¿Y puedes descifrar lo que dice? Continuó Siddhartha. Cuando oye sus 10.000 tonos a la vez. El rostro de Vasudeva sonreía feliz. Se inclinó hacia Siddhartha y le dijo al oído lo que el sagrado Om le había comunicado. Lo mismo que antes había dicho a Siddhartha. La sonrisa de Siddhartha se parecía cada vez a la del barquero. Era casi igual de brillante. Expresaba casi la misma felicidad. Brillaba igual en sus 1.000 pequeñas arrugas. Era equivalente en inocencia y en madurez. Muchos de los viajeros, al ver a los dos barqueros, lo tenían por hermanos. A menudo se sentaban por la noche en el tronco, junto a la orilla. En silencio escuchaban el susurro del agua, que para ellos ya no era la corriente, sino la voz de la vida, de la existencia, de lo que siempre será. Y a veces ocurría que al escuchar ambos al río, pensaban en las mismas cosas, en una conversación de anteayer, en un viajero cuya cara y destino les interesaba, en la muerte, en su niñez, y los dos, en el mismo instante que habían escuchado del río algo bueno, se miraban mutuamente, pensando ambos exactamente igual. Se sentían felices ante la misma contestación por la idéntica pregunta. Algunos de los viajeros percibían que de la barca y de los barqueros emanaba algo especial. A veces ocurría que un viajero, después de haber observado la cara de los barqueros, empezaba a narrar su vida, sus pesares, confesaba sus pecados y terminaba pidiendo consuelo y consejo. En otras ocasiones, le pedían permiso para quedarse una noche con ellos y así poder escuchar la voz del río. También sucedía que llegaban curiosos a los que les habían contado que en ese lugar vivían dos sabios, o magos, o santos. Los curiosos preguntaban entonces, pero no recibían ninguna contestación, y tampoco encontraban que fueran magos ni sabios, y solo hallaban a dos ancianos amables, que parecían mudos, extraños y seniles. Los curiosos se reían y comentaban entre sí la buena fe y la necedad de la plebe, que propagaba rumores sin fundamento. Los años pasaban y nadie se entretenía en contarlos. Un día llegaron unos monjes, discípulos de Gotama, del Buda, y pidieron que les cruzaran a la otra orilla del río. Los barqueros se enteraron por ellos que les había llegado la noticia de que el majestuoso estaba enfermo de gravedad y pronto moriría su última muerte humana para entrar en la redención. No pasó mucho tiempo y llegó un nuevo grupo de monjes hasta la barca y otro. Y monjes y viajeros no hablaban de otra cosa sino de Gotama y su próxima muerte. De todas partes llegaba la gente atraída como por arte de magia para presenciar la muerte del gran Buda, como si se tratara de ir a una campaña o a la coronación de un rey. Todos dirigían sus pasos hacia el lugar en donde debería suceder algo prodigioso, donde el más perfecto de ese tiempo debía entrar en la gloria. Durante esos días,
Siddhartha pensaba frecuentemente en el moribundo, en el gran profesor cuya voz había avisado a los pueblos, había despertado a millares de gentes, en ese tono que también escuchó Siddhartha, igual que contempló su sagrado rostro. Pensaba en él como en un viejo amigo. Veía el camino de perfección ante sus ojos y sonriendo recordaba la palabra que de joven había dirigido al majestuoso. Ahora le parecían términos orgullosos e impertinentes. Los recordaba sonriente. Hacía ya mucho que no se sentía separado de Gautama, cuya doctrina no había querido aceptar. No, el que realmente quiere encontrar y por ello busca, no puede aceptar ninguna doctrina, pero el que ha encontrado ya puede aceptar cualquier doctrina, cualquier camino u objetivo. A este ya no le separa nada de los miles restantes que viven en lo eterno, que respiran lo divino. Gracias, joven. Cari, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro, Dani. Chicos, buenas noches. Hola. Em, ya, uno de esos días, cuando tantos peregrinaban hacia el Buda moribundo, también lo hizo Kamala, que entre otros tiempos fue la más bella cortesana. Hacía ya tiempo que se había retirado de su vida anterior, había regalado su jardín a los monjes de Gotama, se había refugiado en su doctrina y pertenecía al número de las amigas y bienhechoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo, se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gotama. Iba a pie y vestida con sencillez. Con su chiquillo andaba por la orilla del río, pero el niño se cansó pronto. Quería regresar, descansar, comer. Estaba impaciente y lloriqueaba. Kamala tuvo que detenerse varias veces. El pequeño se hallaba acostumbrado a imponer su voluntad, y Kamala debía darle comida y consuelo. El niño no comprendía por qué tenía que hacer aquella penosa y triste peregrinación con su madre, hacia un lugar desconocido, hacia un hombre extraño, pero que era un santo y se estaba muriendo. ¿Qué le importaba al chiquillo que se muriera? Los peregrinos no se hallaban lejos de la barca de Vasudeva, cuando el pequeño Siddhartha obligó a descansar otra vez a su madre. También Kamala se encontraba fatigada, y mientras el muchacho se comía un plátano, sentóse ella en el suelo, cerró un poco los ojos y se dispuso a descansar. Pero de improviso, Kamala lanzó un grito de dolor. El muchacho la miró asustado y vio cómo las mejillas de su madre estaban pálidas de horror. Debajo de su vestido asomó una pequeña serpiente negra que acababa de morder a Kamala. Los dos juntos echaron a correr en busca de otros seres humanos y pronto llegaron cerca de la barca. Allí se desplomó Kamala, pues no pudo continuar en pie. El niño abrazó y besó a su madre, mientras no cesaba de gritar. También Kamala pidió socorro hasta que sus gritos llegaron a oídos de Vasudeva, que se encontraba junto a la barca. Se les acercó rápidamente, cogió a la mujer entre sus brazos y la llevó a la barca, mientras el pequeño corría a su lado. Pronto llegaron a la choza donde se encontraba Siddhartha encendiendo el fuego de la cocina. Levantó la vista y lo primero que vio fue al niño, que le recordaba de una manera extraña cosas pasadas. Seguidamente contempló a Kamala, a la que reconoció inmediatamente, a pesar de encontrarse desmayada en brazos del barquero. Ahora comprendió también que el rostro del pequeño le llamó la atención porque era su propio hijo, y el corazón le saltó dentro del pecho. Lavaron la herida de Kamala, pero ya estaba negra. El vientre de la mujer se había hinchado. Le dieron a beber una tisana. Poco a poco, Kamala volvió en sí, y hacía en el lecho de Siddhartha, en la choza. Inclinado a su lado se encontraba Siddhartha, el que en otros tiempos la había amado tanto. Le parecía un sueño. Sonriente miró el rostro de su amigo. Únicamente percatóse de su situación poco después. Recordó la mordedura y llamó la temerosa al pequeño. No te preocupes, está aquí, declaró Siddhartha.
Kamala le miró a los ojos, empezó a hablar con lengua pesada, debido a la paralización del veneno. Te has vuelto viejo, querido, dijo. Tus cabellos ya son grises, pero aún pareces el joven Samana que se acercó a mi jardín sin vestido y con los pies polvorientos. Te asemejas más a él ahora que cuando nos abandonaste a Kamaswami y a mí, sobre todo en los ojos, Siddhartha. Sí, yo también me he vuelto vieja. ¿Me has reconocido? Siddhartha sonrió. Al momento, Kamala querida. Kamala señaló a su hijo y continuó. Y a él es tu hijo. Siddhartha desvió la mirada y cerró los ojos. El pequeño echóse a llorar. Siddhartha lo sentó en sus rodillas y le dejó que llorase. Acarició sus cabellos y al contemplar el rostro infantil, se acordó de una oración de los brahmanes que había aprendido siendo niño. Empezó a pronunciarla lentamente, como un cántico. El pasado y la niñez le dictaban los versos, y con ese canto monótono, el niño se tranquilizó. De vez en cuando todavía lloriqueaba, pero por fin se durmió. Siddhartha lo depositó en la cama de Vasudeva. El barquero se hallaba en la cocina y preparaba un poco de arroz. Siddhartha le miró y Vasudeva contestó con una leve sonrisa. Morirá, balbuceó Siddhartha en voz baja. Vasudeva afirmó con la cabeza. Su amable rostro se hallaba iluminado por el fuego de la cocina. Kamala volvió en sí otra vez. El dolor le contraía el semblante. Los ojos de Siddhartha notaban el sufrimiento en su boca y en sus pálidas mejillas. Lo leía en silencio, con atención, esperando, entregado al sufrimiento. Kamala se percató y buscó su mirada. Luego manifestó. Ahora me doy cuenta de que tus ojos también han cambiado. ¿En qué conozco que tú eres Siddhartha? Lo eres y no lo eres. Siddhartha no habló. En silencio fijó sus ojos en los de Kamala. ¿Lo has conseguido? Preguntó Kamala. ¿Has encontrado la paz? Siddhartha sonrió y colocó su mano sobre la de Kamala. Ya me doy cuenta, continuó Kamala. Ya lo veo. Yo también encontraré la paz. La has hallado, repuso Siddhartha en un susurro. Kamala continuaba con la mirada fija en los ojos de Siddhartha. Pensó que había querido peregrinar hacia Gotama para ver el rostro de una persona perfecta, para respirar la paz, y en vez de Gotama se había encontrado con Siddhartha, pero todo había salido bien, como si hubiera visto al perfecto e iluminado. Quiso decírselo a Siddhartha, pero la lengua ya no le obedecía. Continuó Siddhartha mirándola en silencio y notó cómo la vida se apagaba en sus ojos. Cuando el último dolor estremeció sus ojos y los veló al contraerse sus miembros por última vez, Siddhartha le cerró los párpados con los dedos. Durante mucho tiempo permaneció sentado mirando la cara de Kamala. Contempló su boca, cansada y vieja, con sus labios delgados, y se acordó de que en la primavera de su vida la había comparado con un higo recién abierto. Durante mucho tiempo leyó en el rostro pálido las arrugas del cansancio. Se llenó de esa imagen y vio entonces su propia cara, igual de blanca y marchita. A la vez, pudo observar los dos rostros jóvenes, de labios rojos, de ojos ardientes, y la sensación de presente y simultaneidad le llenó totalmente con un sentimiento de eternidad. En ese momento, sentía más profundamente que nunca el carácter indestructible de toda la vida, de la eternidad de cada instante. Cuando se levantó, Vasudeva había preparado un poco de arroz, pero Siddhartha no comió. Prepararon un lecho en el establo donde se hallaba la cabra y Vasudeva se marchó a dormir. Siddhartha, en cambio, salió y pasó toda la noche delante de la cabaña, escuchando al río que bañaba el pasado, rodeado a la vez de todos los tiempos de su vida. De vez en cuando se acercaba a la puerta de la cabaña para saber si dormía el niño. Muy pronto, de madrugada, antes de salir el sol,
Salió Vasudeva de la cuadra y se acercó a su amigo. ¿No has dormido?, le dijo. No, Vasudeva. He permanecido aquí y he escuchado la voz del río. Me ha dicho muchas cosas. Me ha llenado profundamente con la idea de la unidad. Has sufrido, Siddhartha, pero veo que la tristeza no ha entrado en tu corazón. No, amigo. ¿Cómo podría estar triste? Yo, que he sido rico y feliz, ahora lo soy todavía más. Me han regalado a mi hijo. Bienvenido sea tu hijo, pero ahora, Siddhartha, empecemos a trabajar, pues hay mucho por hacer. Kamala ha muerto en el hecho en el que murió mi esposa. También haremos fuego en la misma colina en que encendí la hoguera para mi mujer. Y mientras el niño seguía dormido, levantaron la pira. Gracias, Cari. Ya, ok. Arturo, ¿nos podrías ayudar, por favor? No está Arturo, no nos puede dar. Está por acá. Mamá, ¿nos podrías ayudar, por favor? Claro, claro que sí. Dice el hijo. El niño había presenciado el funeral de su madre con timidez y lloriqueos. Asustado y sombrío, había escuchado a Siddhartha, que le escuchaba como hijo. Espérame un momentito. Y le daba la bienvenida a la choza de Vasudeva. Durante varios días quiso permanecer en la colina de su madre muerta. Se hallaba demacrado, sin apetito, cerraba los ojos y el corazón. Se rebelaba obstinadamente contra su destino. Siddhartha le trató con tacto y le dejó hacer. Respetó su duelo. Comprendió Siddhartha que su hijo no le conocía y por lo tanto no podía amarle como a un padre. Paulatinamente también se dio cuenta de que ese niño, que ya tenía 11 años, era una personilla mimada, pues fue criado entre algodones, educado en las costumbres de los adinerados, comidas exquisitas, cama blanda, órdenes a los criados. Siddhartha comprendió que entre sus hábitos y la pena no podía contentarse de repente, con buena voluntad ante la pobreza. No le obligó a hacer nada, le sirvió paciente y le guardó siempre la mejor ración. Esperaba ganarle poco a poco con amable paciencia. Cuando llegó el niño, Siddhartha se creyó rico y feliz. Sin embargo, al observar que el tiempo pasaba y el chico continuaba siendo extraño y sombrío, al ver que mostraba un corazón orgulloso y terco, que no quería trabajar ni respetar a los viejos, pero sí robar de los árboles frutas de Vasudeva. Entonces Siddhartha empezó a entender que con su hijo no le había llegado la paz y la felicidad, sino la pena y la preocupación. No obstante, Siddhartha amaba al muchacho y prefería los disgustos del amor a su anterior paz y felicidad sin el pequeño. Desde que el joven Siddhartha vivía en la cabaña, los viejos se habían tenido que repartir la tarea. Vasudeva cumplía el deber de barquero otra vez solo y Siddhartha hacía el trabajo de la vivienda y del campo para mantenerse cerca de su hijo. Durante mucho tiempo, incluso largos meses, Siddhartha esperó inútilmente que su hijo le comprendiera, que aceptara su amor, que quizá le correspondiera. Vasudeva esperó durante muchos meses, confiaba y callaba. Un día el joven Siddhartha vejó una vez más a su padre con su testarudez y sus caprichos, y le rompió 2 fuentes de arroz. Aquella noche Vasudeva llamó a su amigo y habló con él. Perdóname, empezó. Te hablo con el corazón de un amigo. Veo que tienes preocupaciones, problemas. Tu hijo amado te preocupa y también me inquieta a mí. El joven pájaro está acostumbrado a otra vida, a otro nido. No se ha escapado como tú de la riqueza y de la ciudad por hastío o aburrimiento, sino que lo ha abandonado en contra de su voluntad. Pregunté al río, amigo, muchas veces le he interrogado.
pero la corriente se ríe de mí y de ti y se burla de nuestra necedad. El agua quiere estar junto al agua, la juventud con la juventud. Tu hijo no se encuentra en el lugar apropiado para poder desarrollarse bien. Pregunta también al río y sigue su consejo. Siddhartha observó el amable semblante en cuyos innumerables surcos se albergaba una continua serenidad. Pero, ¿puedo yo separarme de él? Preguntó Siddhartha en voz baja, avergonzado. Deja que pase un tiempo, amigo. Mira, yo lucho por ganar el corazón de mi hijo. Me esfuerzo con paciencia y amor, quiero conseguirlo. También el río llegará a hablarle a él, también tiene vocación. La sonrisa de Vasudeva se hizo más afectuosa. Pues claro, también el pequeño tiene vocación y sirve para la vida eterna. No obstante, ¿sabemos nosotros, tú y yo, qué vocación tiene, qué vida le espera, qué obras y qué sufrimientos? Sus dolores no serán pocos, ya que su corazón es orgulloso y duro, y esas personas tienen que sufrir mucho, equivocarse infinidad de veces, cometer innumerables injusticias, pecar una y otra vez. Dime, amigo, ¿no educas a tu hijo? ¿No le obligas? ¿No le pegas? ¿No le castigas? No, Vasudeva, no hago nada de eso. Me lo imaginaba. No le obligas, ni le pegas, ni le mandas. Y es que sabes que lo blando es más fuerte que lo duro, que el agua es más potente que la roca, que el amor es más vigoroso que la violencia. Conforme te elogio. Sin embargo, no te equivocas pensando que no le obligas ni castigas, no te atas con tu amor, no le avergüenzas día a día y le dificultas sus obras con tu bondad y paciencia, no obligas al muchacho arrogante y mimado a vivir en una choza con dos viejos que se alimentan de plátanos, para los que un plato de arroz es un bocado exquisito. Nuestros pensamientos nunca podrán ser los suyos, igual que nuestro corazón viejo y quieto lleva a otra marcha, no es la suya. ¿No crees que ya ha sido bastante castigado con todo ello? Siddhartha bajó la cabeza, consternado, en voz baja preguntó, ¿qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Vasudeva continuó, llévale a la ciudad, a casa de su madre. Allá todavía estarán los criados, déjale con ellos. Y si no los hay, condúcelos a casa de un profesor, no por lo que le pueda enseñar, sino para que se halle junto a otros chicos y chicas de su edad, en ese mundo que es el suyo. ¿Nunca lo pensaste? Tú lees mi corazón, repuso Siddhartha. A menudo lo pensé, pero oye, ¿cómo puedo trasladarlo a ese mundo si tiene débil el corazón? No se volverá disoluto, no se perderá en los placeres y el poder, no repetirá los errores de su padre. ¿No se hundirá para siempre en el samsara? La sonrisa del barquero se iluminó, suavemente oprimió el brazo de Siddhartha y declaró, pregunta al río, amigo, escucha su risa. ¿Realmente crees que has cometido tú esas necedades para ahorrárselas a tu hijo? ¿Acaso puedes protegerlo contra el samsara? ¿Y cómo? Con la doctrina, con oraciones, advertencias. Amigo, has olvidado totalmente aquella historia, la del hijo de un brahman llamado Siddhartha, que me contaste aquí mismo. ¿Quién ha protegido al samsara, al samara Siddhartha? ¿Quién del pecado de la codicia, de la necedad, le pudo custodiar la piedad de su padre, las advertencias de los profesores, sus propios conocimientos, su propia búsqueda? ¿Qué padre o qué profesor han conseguido evitar que él mismo viva la vida, se ensucie con la existencia, se cargue de culpabilidad, beba el brebaje amargo, encuentre su camino? Amigo, ¿acaso crees que ese camino se lo podías ahorrar a alguien? Quizá a tu hijo, porque le amas y desearías ahorrarle penas, dolor y desilusiones. Aunque te murieras 10 veces por él, no conseguirías apartarle lo más mínimo de su destino. Jamás Vasudeva había gastado tantas palabras. Siddhartha se lo agradeció amablemente. Preocupado regresó a la cabaña y durante mucho tiempo no logró conciliar el sueño.
Vasudeva no le había dicho nada que antes no hubiera advertido y reflexionado, pero era una idea que no podía poner en práctica. El amor hacia el muchacho era más fuerte que el conocimiento de la realidad. Su cariño era más fuerte que el temor a perderlo. ¿Se había preocupado antes su corazón tan profundamente por algo? Jamás había amado a una persona tan ciegamente, nunca sufrió tanto por nadie, encontrándose feliz y desdichado a la vez. Siddhartha no era capaz de seguir el consejo de su amigo, no podía abandonar a su hijo. Se dejó mandar y despreciar por el muchacho, callaba y esperaba. Diariamente empezaba la lucha silenciosa de la amabilidad, de la paciencia. También Vasudeva se callaba y esperaba, amable, sabio, indulgente. Ambos eran maestros en la paciencia. En una ocasión, como las facciones del muchacho le recordaron mucho a Kamala, Siddhartha se vio obligado a pensar en una frase que le dijo a Kamala una vez. Tú no sabes amar, le había manifestado. Y Siddhartha le había dado la razón. Y entonces se comparó con una estrella y a los humanos con las hojas secas que se desprenden de los árboles. Mas a pesar de todo, Siddhartha advirtió en aquella frase un reproche. Realmente nunca había podido perderse ni entregarse totalmente a una persona, olvidarse de sí mismo y cometer necedades por amor a otro. No, jamás supo hacerlo y esta, así se lo parecía, había sido la gran diferencia que le separaba de los pueriles humanos. No obstante, ahora desde que tenía su hijo, también Siddhartha se había convertido en un ser humano. Sufría por una persona ajena, la amaba y perdido por su amor se había convertido en un necio. También Siddhartha sentía ahora por primera vez en su vida, aunque tarde, aquella pasión, la más fuerte y especial pasión. Sufría por ella, penaba extraordinariamente y sin embargo a la vez experimentaba una felicidad, una renovación, una nueva riqueza. Gracias, mamá. Listo. Creo que podemos quedar hasta acá por cuestión de tiempo. Bien, llegamos a la página 70. Estamos ya terminando el librito. Bueno, pues vemos ahora a Siddhartha en otra faceta, la faceta de padre, ¿no? Faceta complicada. Interesante, ¿no? Siddhartha pasa por todo, incluso la muerte de su amada. Faceta ahorita con su hijo y buscando de qué manera educarle al pelado que parece que le salió un poquito malcriado. Bueno, vamos a ir un ratito a grupos. Como ya saben, si les sale saltar para que podamos ir con calma, ¿no? Así que ahí vamos. Si no les sale nada, nos quedamos aquí. Creo que estamos todos. Falta que Alexis vaya al grupo nomás. Y ahí estamos. Muy bien. Listos, nos hemos quedado acá nosotros. Bueno, ya sabemos que esta partecita es un poquito para comentar nuestros sentimientos frente a la lectura, las impresiones que nos dejó, quizá algún pensamiento. Como saben, en esta parte no se trata solamente de hacer análisis de la obra, sino también de ver cómo la obra nos va impactando en nuestras vidas. Eso es lo bonito y lo enriquecedor de esto. Así que todas las opiniones son bienvenidas. ¿Cómo nos ha parecido esta lectura? Ahí sí vamos conversando un poquito. Bueno, chicos, a mí en realidad lo que me llamó la atención bastante de esta lectura y coincido mucho con la parte en la que le dice Vasudeva a Siddhartha que cada quien tiene que vivir su camino, ¿no? Que le dice que básicamente él no puede obligarle al hijo a que sea como él, sino o sea, que le lleve, que le regrese a su propia vida y que él mismo viva el camino como lo hizo Siddhartha. Siddhartha pasó de ser un hijo como de un príncipe, ¿no? De ser un príncipe y después pasó a la vida mundana y pues ahora está en otro momento de su vida. Pero pienso también que es así, que en la vida nosotros tenemos que vivir nuestro propio camino, o sea, no podemos evitarle ese sufrimiento, tal vez, bueno, en este caso a nuestros hijos, sino ellos tienen que aprender en carne propia las cosas
que tienen que pasar. Cada quien tiene que tocar fondo y como volver a salir. Y eso no, nosotros no podemos evitar a nadie, ya sean nuestros hijos, a otras personas. Esa parte es la que más me gustó. Y también lo que decía que por primera vez siente un amor tan fuerte y un miedo a perderle, porque es por su hijo. O sea, es un amor tan grande que él ni siquiera él se da cuenta de lo que está haciendo. Eso me gustó de este capítulo. Gracias, Cari. Sí, es muy impactante. Yo también hago mucho eco con lo que dices. eh, y me impacta mucho antes de este discurso de Vasudeva, de estas preguntas bien confrontativas, ¿no? Y claro, Vasudeva no habla casi, y ahora Vasudeva ha hablado, pero un montón. Es este contraste del consejo. Pero lo que le dice, ¿no? El amor es mucho más educativo que la violencia, ¿no? Eso le dice, ¿no? ¿Cómo quieres educarle? ¿Así, violentamente, restringiéndole, prohibiéndole? O sea, o le vas a educar con amor. Pero por otro lado también, qué difícil, ¿no? Yo me pongo a pensar, digo, qué cosa más complicada esta sana tensión entre la dureza y la firmeza, que también puede ser el amor, ¿no? Y me llama la atención también cuando le dice Vasudeva algo que me parece muy sabio, le dice, bueno, está viviendo con dos viejos, ¿no? No estamos en su sintonía. ¿Por qué no le mandas a donde estaba antes con Kamala para que comparta con otros niños? No ese es su mundo, ya qué más castigo quieres que tener aquí entre dos adultos, ¿no? Entonces me parece interesante porque son realidades que uno a veces las deja pasar por alto, pero el hecho de mandar a un niño a una escuela o a un colegio y que se confronte con jóvenes de su edad es parte de su crecimiento, ¿no? Eh, Ujú. entonces me parece interesante también esta sabiduría. Gracias, Cari. No sé si por ahí, Nere, Kelly, Débora, quisieran comentar algo, lo que les ha llamado la atención, algo que ha dejado la lectura hoy día. Sí, buenas noches. Me sorprende la sabiduría de Vasudeva, que se da cuenta de que dentro de lo que le está moviendo al niño a experimentar esa rebeldía es el dolor que tiene dentro de él, ¿no? La pérdida de su madre, la pérdida de las circunstancias a las que estaba acostumbrado. Y le dice, ¿no? O Siddhartha piensa que en lugar de tener la paz y la felicidad que esperaba con la llegada de un hijo, ahora tiene sufrimiento. Y bueno, así es cuando uno tiene hijos, en realidad. Llegan a ser una gran alegría, pero uno nunca más puede volver a pensar solamente en uno, sino que su pensamiento siempre está en cómo darle la mejor ración, como dice aquí, ¿no? Que con paciencia le guardaba siempre la mejor ración a pesar de que él era obstinado, de que dice que le vejaba, ¿no? Le maltrataba al padre. Entonces me llama la atención que Siddhartha está pasando por todas las facetas por las que el ser humano tiene que pasar como para ser ese diamante, ¿no? Como el hierro cuando, o que cuando la plata, mejor dicho, ¿no? Cuando se le calienta para moldearle esas pruebas, entre comillas, que pasamos en la vida para llegar a otra estación de nuestra madurez, podría decir. Eso me gustó bastante. Ujú. Gracias, Debbie, qué bonito. Y sí es interesante, qué mirada más sabia, ¿no? Claro, el origen del comportamiento del pequeño Siddhartha, del Siddhartha Junior, es el dolor, ¿no? Y es el dolor porque también, y eso lo reconocen claramente, o sea, ambos están conscientes, ¿no? Pérdida de la madre, por un lado, con Siddhartha no, recién está conociendo, o sea, no es que es el padre con el que siempre ha estado, está viviendo con un extraño, ¿no? Y por otro lado, como decías, Debbie, también ese dolor reflejado en que, bueno, no solamente que no comparte con gente suya, sino que ha tenido
una vida de lujos, ¿no? De sirvientes, de esto, y ahora no tiene nada de eso, ahora come un poco de plátano y algo sencillo. Entonces, con lo que me dices también me deja pensando, digo, claro, a veces estos comportamientos que nosotros vemos de los niños y que decimos, ¿por qué será así? Y no solo en niños, yo creo que en adultos, nosotros también a veces nuestras acciones reflejan un profundo dolor de adentro, ¿no? Es como ese dolor llevado a otros lados. Y lo otro que mencionabas también de este Siddhartha vulnerable, también me gusta esta imagen, ¿no? Que dijiste, David, el Siddhartha que se hace, que en vez de encontrar la completa paz ahora con el hijo, encuentra sufrimiento. Yo ciertamente no puedo hablar desde la posición, no he tenido hijos todavía, pero me imagino que debe ser una cuestión de vida, de una entrega muy fuerte, ¿no? Uno ya no volvería a ser igual, creo yo. Me imagino, y digo, si es que tuviera un hijo, uno buscaría darle todo, ¿no? Lo mejor, es el hijo, es como un lazo inquebrantable, ¿no? Ya como tú decías, ya no es uno solo, sino somos ya otros. Y gracias, David, muy bonito, muy profundo. No sé si Nere, ¿qué le quisieran aportar algo? Hola, qué gusto verles. Hola, Nere. Este, sí, sabes que un rato se me desconectó, entonces me perdí en la parte cuando, porque muere la señora, se me desconectó el internet, así que espero volvérmelo a leer, pero con lo que han comentado, la verdad es que me resuenan como algunas cosas, ¿no? O sea, en realidad, qué vida de Siddhartha. O sea, porque vuelvo como al principio, ¿no? Sale de un lugar con muchas experiencias, de sabiduría, quiere dejar eso, quiere ir a vivir un mundo distinto, ir descubriendo. Ve todo ese mundo mundano, después vuelve, se encuentra con el río, la barca, otra vez, y ahora el hijo, la mujer. O sea, es como, wow, o sea, esto es inexplicable, ¿no? Pero, o sea, a la vez como que siento porque le vuelven a decir escucha el río, ¿no? Eh, o sea, siento como que es una revuelta de su vida, así como de muchas cosas, pero siento que aunque ahora está esta situación de la muerte de Camara, del hijo, de que no sabe cómo criar, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Débora, hasta cuando uno es mamá, esto ya no hay cómo volver atrás, no tiene, ya no puedes, ¿ok? Estás al frente. Pero siento como que, o sea, todo esto es como para algo, ¿no? O sea, no se comprende porque todavía no hemos llegado al final, ¿no? Pero siento como que es como el pulir, ¿no? Como ese alfarero, o sea, estamos ahí como dándole y dándole y algo, ¿no? Pero es muy fuerte, o sea, no es fácil, ¿no? Y pues yo desde ahí también siento la invitación como de la invitación esta de dejar fluir con el río, ¿no? O sea, hay cosas que uno no comprende, no entiende, es doloroso y no se sabe por dónde. Igual, ¿no? Como Débora, o sea, yo también como mamá, como esposa, hay veces tampoco sé y hay veces es verdad, uno explota y lo hace muy mal, ¿no? Y de repente también puede ser por esta tristeza o dolor, ¿no? En vez de decir esto es lo que me sucede, uno explota y lo hace mal hecho, ¿no? No lo hace en la mejor forma. Entonces, me siento como con esa invitación y también este tema del hijo, ¿no? Se me venía a la cabeza a mí la Mercedes Sosa como un pájaro libre de libre vuelo, ¿no? O sea, yo me la vuelvo a leer esa letra, ¿no? Porque antes la leía sin ser madre, ¿no? Entonces decía, ah, wow, qué chévere ese pájaro libre, ¿no? Pero ahora que uno es madre, ¿no? Entonces tú dices, wow, o sea, ¿qué es educar en libertad, ¿no? O sea, me pregunto, ¿no? ¿Estoy educando en libertad para que decidan en libertad o estoy educando para lo que yo creo que tienen que ser? Entonces, no es muy fácil porque todo todo se te puede confundir, ¿no? Entonces, yo siento que también es como que el Siddhartha me está invitando profundamente ahora a pedir esa sabiduría, por un lado, para mí, de esa búsqueda, así como él, que está siendo tan profunda y que uno no entiende por qué suceden las cosas o por qué pasan las cosas. A mí en este último tiempo me han pasado muchas cosas, desde escribir la crónica, ¿no? Que no pensé que iba a ser tan fuerte para mí. Y otras cosas de la salud que saben y todo, pero siento que está sucediendo algo. No sé qué es, ni a dónde me voy, ni a dónde voy a terminar.
pero es como el terremoto, siento que se han movido muchas las placas estas que luego hay que equilibrarlas. Entonces me siento así como invitada muy fuerte a eso y por otro lado también como sentirme invitada ahora desde la vida de Siddhartha, el aprender a reconocer los sentimientos de mis hijas, ¿no? Y que cuando quizás te demuestran una rabia o te dicen no te amo, no te quieres la peor, ¿no? Entender la adolescencia, que tengo a una, entender a la otra que tiene 10 y bueno, pedir sabiduría para que de verdad sean como un pájaro libre, de libre vuelo, ¿no? Como dice la Sosa, y no hacer mi proyecto en ellas, sino más bien que sean ellas. Y eso no es fácil porque eso es criar en autonomía y que decidan y tú no sabes. Entonces, como que ahí viene también la tercera enseñanza, es a dejar fluir como el río, que sea lo que tenga que darse. Eso. Qué bonito, Nelly. Muchas gracias por compartirnos tu vivir, tu experiencia. Me dejas pensando también porque siento que hay una dinámica en cierta que me parece que deberíamos aprenderla, ¿no? Todos, en realidad, y es esta dinámica de frente a las situaciones de movimiento que vive, esta capacidad que tiene de ir y en silencio escuchar al río, ¿no? Como a mí se me hace la sensación de, ¿qué hago frente a este revoltijo de cosas que se presentan? Porque la vida es así, ¿no? Un día está uno todo tranquilo y después pasó un montón de cosas y bueno, uno revoluciona un poco. Pero qué bonito esta dinámica incorporada de él de, bueno, hago un poco de silencio, me alejo y escucho, ¿no? Y claro, el río viene a ser él también en el fondo, es un símbolo de él mismo, ¿no? Escucharse. Y gracias a eso creo que logra tener como un poquito la visión de, bueno, mi hijo está pasando esto, yo estoy viendo así, estamos acá, acá. Y Vasudeva, que es el maestro de la escucha, que eso me parece impresionante, ¿no? Sabe escuchar a las personas, no le escucha al hijo, escucha si darte entiende, paz, paciencia, calma. Pues no sé, me deja pensando también esta dinámica, ¿no? De retirarse. Yo también siento que mi vida como personal, es un reto que esta dinámica se mantenga, porque a veces, claro, yo creo que las iras surgen de las insatisfacciones con algo, con alguien, a veces incluso con nosotros mismos, ¿no? Uno cuando se enoja a veces está como frustrado con uno mismo, por eso estalla tan rápidamente. Entonces, escuchando a Nere también me deja como esa invitación de no olvidarme de escuchar el río, ¿no? De este sonidito que a uno le fluye dentro. Entonces, eso, muchas gracias también, Nere. Kelly, no sé si nos quisieras compartir algo para ya cerrar el momento. Sí, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Ah, Bueno, yo de todo lo que escuché y de lo que les escucho a ustedes también, me viene a la mente una frase que por lo general siempre me dice mi mami, que es de que nadie experimenta en pies ajenos y es algo que es como que un resumen de todo, porque en realidad es que tú, bueno, yo entiendo que como padres es súper difícil dejarles fluir o volar o ser libres a lo que los hijos, según las etapas, quieren, ¿no? Porque pues en mi caso somos tres de diferentes etapas, porque yo ya estoy mayor, mi ñaño adolescente y mi otra hermana es pequeñita, entonces es como que igual yo entiendo que como padres tienen esa no sé, o sea, como que ese temor o cada día es un nuevo reto o eso de que qué les va a pasar o cuidarles y tal. Y creo que también tienen que empezar a escuchar de que cada uno va a vivir su momento, cada uno va a tener su camino y ahí sí, como dicen, ¿no? O sea, escuchar al río que de una u otra manera eres tú mismo o eres escucharte a ti mismo o lo que dice el resto y aprender también de que no todos tienen, o sea, están en lo correcto, sino también tienes que empezar a escuchar a los demás, saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, en qué puedes ayudar, etcétera. ujú. Y pues de esa manera también escucharte a ti mismo. Eso. Gracias, Kelly. Sí, qué reto, ¿no? El poder como vivir autónomamente, ¿no? Tener esta libertad, como decías, de poder dejar que el otro elija su camino y uno también elegir su propio camino, ¿no? Al final de cuentas, Siddhartha también se va dando conciencia de que su hijo no es una reproducción de él, que tiene su propio camino, no es un otro yo, sino es un tú distinto, ¿no? Sí, eso es muy, muy bonito. Y bueno, pues hemos vuelto, creo que ahora ya nos dimos 15 minutitos y espero que hayan podido sacarle provecho a las salas. Yo siempre me quedo que hay reflexiones muy profundas, caigamos siempre en la cuenta que todo lo que compartimos es muy profundo, cala mucho por dentro y les agradezco por esa generosidad que uno tiene también de compartir, porque hay que ser generosos para poder
compartir lo que uno siente, las preguntas que uno le generan, las dudas, incluso los silencios también son generosos, ¿no? Así que bueno. Eso, comunidad, nos veremos el día jueves. Creo que no hay aviso. No sé si alguien tiene por ahí algún aviso. Algo creo que estamos bien, ¿no? Todo tranquilo. Que tengas un lindo viaje. Ah, gracias, Nere. Muchas Gracias. bendiciones, Dios mucha te pague. energía. Mañana creo que viajas y Sí, también sí. hay Lindo. fuerza, Elcita, como un pájaro libre de libre vuelo, su hijo. Así es. Gracias, Nere, muchas gracias. Así es, ya nos veremos de aquí, Dios mediante, presencialmente en diciembre, pero desde Buenos Aires seguiremos ahí leyendo. Buen Listo, pues viaje, amigos. Dani. Gracias, Un Que vaya Ricky. abrazo. bien. Cuídense Chao, mucho. chicos. Nos vemos el jueves. Abrazos grandes. Chao. Un abrazo, Chao, cuídense. chao. Descansen.